El desafío de hoy es que te sumes a la revolución. Es una palabra compuesta. Revolucionar, pero a través de la unción que Dios nos da. Y la unción tiene que ver con un poder, sí. ¿Cuántos quisiéramos el poder, por ejemplo, de sanar enfermos? El poder para ministrar o orar por algunas personas y que esas personas sean libres, sean salvas, que esas personas lleguen a entender lo que son las cosas espirituales. De eso se trata la unción. La unción viene del Espíritu Santo y el Espíritu Santo entra en nosotros. Es una promesa de parte de Jesús cuando Jesús parte de esta tierra ya a reinar en los cielos, a estar en los cielos, y Él dice, les dejaré un consolador. Ese consolador es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos unge para darnos poder. ¿Qué dice la palabra? En Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. Efectivamente, cuando nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, no solamente vamos a ser guiados por Él, no solamente vamos a empezar a escuchar la voz de Dios en nosotros, en nuestro interior, sino que además vamos a poder sanar como lo hizo Jesús, vamos a poder predicar como lo hizo Jesús, vamos a poder llevar a libertad a muchas personas como lo hizo Jesús. Incluso, imagine si usted pudiera tener el poder de resucitar muertos. ¡Wow! Impresionante. Sí, eso lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Recibiremos poder. Así que, ¿cuántos de nosotros necesitamos de ese poder? Pero ese poder no es para usarlo para nuestro propio beneficio, ni para recibir una bendición económica, ni mucho menos. Eso es para que nosotros podamos llevar a muchas personas a la libertad. Necesitamos, por ejemplo, de esa unción, de ese poder para predicar la palabra de Dios y que llegue de una manera especial a cada persona. Y eso es algo que nosotros debemos anhelar, decirle al Señor, Señor, dame esa unción especial para que yo pueda hablarle a esa persona que está mal, que está triste, que está a punto del suicidio, y que yo pueda decirle, oye, Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida. Y poder declararle una palabra y esa palabra pueda llegar a lo más íntimo, a lo más profundo de su ser, y que esa persona se pueda levantar de la situación en la que está esa persona. Así que hoy podemos tenerlo, claro que sí, está al acceso y al alcance de todos nosotros, pero es necesario que nosotros busquemos, es necesario que lo anhelemos al Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es la persona de Jesús en nosotros, ¿cierto? Jesús estuvo en carne, en cuerpo y carne aquí en la tierra hace más de 2000 años, ¿verdad? Pero nos deja el Espíritu Santo, que es la misma representación de Él, pero en espíritu, en espíritu. Y por eso nosotros podemos recibir ese poder. Ahora, ¿para qué es el poder? Si nosotros leemos en Hechos 1:8, efectivamente nos vamos a encontrar con algo maravilloso. Y es que dice la palabra así: pero recibirán poder cuando el Espíritu descienda sobre ustedes y serán mis testigos, dice la palabra. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Ojo con esto, porque la unción y el poder que recibimos del Espíritu Santo no es para usarlo para nosotros mismos ni para nuestro beneficio. Es para salvación de otros, para dar a conocer a Jesús que ha sido revelado en nuestra vida. Dice, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. No está excluyendo ningún lugar. Los lugares más lejanos, esos lugares recónditos, ese lugar donde, mejor dicho, no entra ni siquiera la mula, sino que allá también Dios va a llegar con su palabra. Enviados, personas que van a llegar a llevar esa palabra de salvación, de sanidad y de libertad que solamente Jesús, a través de la palabra de Dios, puede dar a la humanidad.
Dice el siguiente versículo, quiero leerlo porque es bastante importante, dice que después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Esto lo conocemos nosotros como la ascensión de Jesús, cuando Él sube allá al reino de los cielos, después de haber resucitado, ¿no? Después de haberse entregado en la cruz, haber resucitado, Él sube al reino de los cielos. Y algo que me llama mucho la atención de este pasaje es que la intención de Jesús, a punto de partir de esta tierra, no era darle como palabras de aliento a sus discípulos, no, tranquilos, no se preocupen, no, sino el llamado que Él estaba haciendo a sus discípulos, a la gente, de ir a ser testigos de Él, de todo lo que ellos habían visto, de todo lo que ellos habían experimentado junto con Jesús, que ellos tenían que hacer. Y déjame decirte que hoy tú y yo podemos conocer de Jesús gracias a esos discípulos, gracias al testimonio de esos discípulos. Hoy podemos creer que Él existió por ese testimonio. Así que hoy nosotros también debemos ser testigos de lo que hemos vivido con Dios, de lo que hemos vivido con Cristo, de esa sanidad que también nosotros podemos experimentar, de esos milagros que Él también puede hacer en nuestra vida y que nosotros también podemos llevar y dar a conocer a otras personas. Así que para eso es el poder que nosotros recibimos. Ahora, leamos otra porción bíblica que es bastante importante y esto también lo declaró Jesús. Él predicando, ¿no? Dice que abrió los libros y encontró un pasaje en Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice, es bastante interesante. Dice, el Señor Dios ha puesto su espíritu en mí, porque el Señor me ungió con aceite. De eso se trata la unción. La unción se trata de que nosotros podamos entender, no es solamente la simbología del aceite, sino de que el Espíritu está sobre nosotros. Sigamos leyendo, dice, ¿para qué? Para anunciar las buenas noticias a los pobres. Las buenas noticias a los pobres. ¿Cuáles serían esas buenas noticias? Las noticias de salvación, noticias de libertad, de sanidad. Sigamos leyendo, dice, me ha enviado a sanar a los afligidos, a anunciar liberación a los prisioneros. ¿Cuántos prisioneros encontramos yo? Y no hablo de las personas que están literalmente en una cárcel, no. Hablo de cárceles espirituales que nosotros a veces tenemos. Hablemos de la cárcel de la droga, por ejemplo, de la cárcel del alcohol, personas que no pueden vivir un día sin meter vicio. Esos son cárceles, porque no pueden tener la tranquilidad. Hablemos de la cárcel del sexo, por ejemplo. Hay personas que para esas personas es una desesperación si no tienen relaciones. Hay cárceles espirituales, grilletes, hay barrotes allí que son espirituales y Dios dice que Él ha enviado el Espíritu Santo a ungir a personas para que lleven esa palabra de libertad. Y yo hoy te quiero decir, con la unción que está sobre mí, decirte que hay libertad en Cristo Jesús y que si tú hoy le dices al Señor, entra en mi vida y en mi corazón, vas a experimentar esa libertad y ya no vas a tener esa necesidad de la droga, ni vas a tener la necesidad del alcohol, ni la necesidad de estar atado a una persona, porque a veces eso también genera grilletes, las ataduras sentimentales, personas que nos hacen daño una y otra vez y aún así queremos seguir con esas personas, grilletes. Entonces Dios nos dice, no, yo te he ungido para que traigas libertad a esos cautivos. Sigamos leyendo, dice, libertad a los presos, dice allí el versículo 1. Sigamos en el versículo 2. Me eligió para anunciar el año en que el Señor se mostrará favorable y el día en que nuestro Dios se vengará. ¿Se vengará de quiénes? De la maldad. Se vengará de los que han hecho mal a la humanidad. Vendrá ese día. Dice la palabra, me eligió también para consolar a todos los que están tristes. ¿Cuántos en este día están tristes?
¿Cuántos de pronto no han visto una respuesta inmediata de Dios? ¿Cuántos están pasando por alguna enfermedad? ¿Cuántos están pasando por la pérdida de alguien cercano? ¿Cuántos han tenido que sufrir la ruptura, el divorcio, la separación? ¿Cuántos han tenido que sufrir de pronto la partida de un hijo? Y no hablo solamente de que se vaya, sino de esos que se van de casa, de esos que dejan de hablar a sus papás. Eso causa tristeza, ¿verdad? Pero Dios nos dice a través de su palabra que Él traerá gozo y alegría aún en medio de esas situaciones, porque Él quiere que nosotros salgamos adelante de todo ello. Quiero seguir leyendo y dice, me eligió también para consolar a todos los que están tristes, para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas. ¿Sabe qué nos dice la palabra aquí? Que la unción y el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, que nosotros podemos anhelarlo. ¿Cómo lo anhelo, Juliet? Claro, ustedes pueden anhelar esa presencia sobrenatural en nuestras vidas. ¿Cómo? Diciéndole, Espíritu Santo, quiero que me unjas. Quiero que tú estés sobre mí para poder llevar esa palabra de libertad y de salvación a mi familia, a mis compañeros de trabajo, a mis amigos, aquellos que necesitan escuchar de un Dios que sí nos puede liberar de todas esas cosas. ¿Qué le parece si oramos en este día y podemos decirle al Señor, Señor, hoy declaramos que tú estás sobre mí, sobre nosotros, Señor, que tu Santo Espíritu hoy nos unge y rebosa nuestra copa con esa unción, con ese aceite nuevo. Ayúdanos a entender y a ver las cosas espirituales tal como tú las ves, Señor. No con los ojos carnales, ni con los ojos naturales que tal vez nosotros tenemos, porque a veces con esos ojos naturales podemos nosotros ver lo físico, pero cuando nosotros vemos lo espiritual es de una manera diferente. Señor, ayúdanos hoy a entender lo espiritual, a ver lo espiritual, pero también a tener el poder del Espíritu Santo en nosotros y poder llevar esa palabra de libertad, de sanidad, de salvación, para poder quitar esos grilletes, esos barrotes, esas prisiones que hay en las personas, Señor, y que en ti, Señor Jesús, hay libertad, porque tú fuiste a la cruz del Calvario para darnos libertad. Ayúdanos a recibir también esa libertad y a entender el llamado que hoy haces a nuestras vidas de ir a proclamar tu palabra a otros lugares, a otras personas, personas que lo necesitan, personas que hoy necesitan revivir y renovar sus fuerzas. Gracias, Señor, porque tú hoy oyes nuestra oración, nos unges con tu presencia, con tu Santo Espíritu y con tu palabra, Señor, iremos a llevar esa palabra de salvación. No queremos negarnos más a ese llamado que tú estás haciendo a nosotros. Hoy queremos aceptar el llamado de ir a llevar libertad a otros. Gracias, Señor, por este día de victoria y de bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén.